Y pues agradecerles mucho por poder conectarse y poder empezar juntas pues esta aventura para poder prepararnos para pues nuestra conferencia de mujeres. Y algo que yo había estado reflexionando y tuvimos una plática con las servidoras de realmente empezar con este título, porque pues mucho de los planes y de lo que nosotros podemos hacer, realmente podemos decidir muchas cosas, pero a fin de cuentas queremos que Dios guíe nuestros pasos, que guíe nuestras decisiones, que guíe pues todas las cosas que queremos hacer para Él. Y una conferencia de mujeres, pues, ¿para qué la hacemos? Pues realmente es para darle la gloria a Él. Y por eso, pues, tenemos ya programada nuestra conferencia para el 17 de marzo. Va a ser a las 11 de la mañana, ahí en el salón de la Hacienda Don Reyes. Y bueno, tenemos como invitada a Leonor, ¿no? La mayoría la conoce. Supimos que anteriormente ella había estado con pues algunas situaciones de cáncer. Y bueno, ahora en el retiro, pude pedirle, ¿no? Que si podía ser nuestra invitada y ella, el ayuno bíblico es una, pues, disciplina espiritual que, pues, realmente, si queremos poner este tiempo realmente de poder aún nosotros prepararnos para la conferencia, pues, realmente sí quiero compartirles este tema. Estuvimos tomando un diplomado en la, como ministros, y la verdad a mí me impactó muchísimo y habló de esto, del ayuno bíblico, de las disciplinas espirituales y formación espiritual. Y les quiero compartir que para mí fue muy retante y realmente me tuve que dar cuenta que pues el ayuno que yo hacía no era realmente como pues le agradaba a Dios, ¿no? Entonces, para empezar, quiero darles la definición del ayuno bíblico, ¿no? Dice que el ayuno bíblico tiene como propósito el centrarse solamente en Dios. Y es decidir abastecerme de alimentos para fijarme en los deseos y en los propósitos espirituales, no en mis deseos, no en lo que yo quiero, no en mi naturaleza pecaminosa, ¿ok? Podemos ver aquí que el ayuno no es para pasar hambres, ¿no? O sea, como hay todo días de estarnos sacrificando, sino realmente el propósito del ayuno, mis queridas hermanas, es depender de Dios. Tampoco es una huelga de hambre para que Dios haga lo que yo quiero o lo que yo deseo, ¿no? Y es un medio, muchas veces, y yo es donde me tuve que arrepentir, mis hermanas, donde yo muchas veces quise manipular a Dios para que se hiciera lo que yo quería hacer o le estaba pidiendo y poder de alguna manera inconscientemente controlar su voluntad de Dios. A veces le estamos torciendo el brazo para que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Y básicamente, pues aquí eh, realmente tampoco es un plan de dieta y con mucha vergüenza yo les quiero compartir que a veces yo, por ejemplo, no tomaba café o no comía chocolates o no comía porque eran, o pan, porque eran cosas que pues me hacen daño, ¿no? Y realmente no era el propósito para llevarme a confiar en Dios y llenarme de la presencia de Dios, llenarme de su voluntad y realmente entender que es un medio para humillarme ante su presencia de nuestro Creador. Tenemos aquí dos tipos de ayuno, que es el ayuno normal, donde no hay comidas, solo agua, y el ejemplo lo vemos con Jesús en Mateo 4:1-2, cuando se va al desierto y ayuna por 40 días y 40 noches, ¿no? O un ayuno absoluto, donde no hay bebidas ni comidas,
Y el ejemplo lo tenemos en Esther 4 del 15 al 17 y también donde en Deuteronomio 9:9, donde Moisés se va al Sinaí. Estas escrituras yo quiero que tú las estudies y que tú las puedas pues repasar, ¿ok? Ahora, mm, 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 espérame, espérame. Algo que les quiero compartir es que mm, es a veces por el tiempo que llevamos, a veces no entendemos, ¿no? Y a veces no valoramos esta práctica tan especial. Y muchas veces nosotros la necesitamos mucho para pedirle dirección de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, obviamente Él sabemos que nos ayuda y nos sostiene para estas horas, ¿no? O estos, pues son horas en las que decidimos ayunar y entregar, pues, este alimento a Dios, ¿no? Abastecernos de estos alimentos. Y obviamente el ayuno es una disciplina espiritual, como ya habíamos dicho, para depender de Dios. ¿Y cómo lo podemos usar? Bueno, lo podemos usar en tiempos de duelo y no sé quién me puede ayudar a leer segunda de Samuel 1:11-12. Y abres tu micrófono y la puedes leer, por favor. Segunda de Samuel. Versión NBI, yo la tengo. Sí, está bien. Ok. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonathan habían caído a filo de espada y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. ¿Hasta Ujú. cuál? Hasta el 12, ¿verdad? Hasta el 12. Ah, ok. Ujú. Aquí vemos cómo David y sus hombres deciden ayunar toda una noche. Ajá, ¿por qué? Porque bueno, Saúl los estaba persiguiendo. Tiempos de dolor emocional, Nehemías 1:4. No sé quién me puede ayudar a leerlo, por favor. Igual abres tu micrófono y la puedes leer, por favor. ¿Quién la lee, chicas? Dice, Nehemías 1:4. al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Ujú. Obviamente aquí estamos viendo a Nehemías cuando se entera, ¿no? De lo que pasa. Este, pues obviamente él decide hacer todo un ayuno para encontrar la dirección de Dios. Y obviamente la estaba ejercitando pues en este tiempo de dolor y de pues mucha tristeza. Ujú. También la podemos aplicar cuando queremos un tiempo para solamente escuchar a Dios y tomar decisiones importantes, como Mateo 4, ¿no? Como cuando Jesús, ya habíamos dicho, cuando se va 40 días y 40 noches, pues al desierto. O hay otro ejemplo en Hechos 13, de 2 al 3. No sé quién me puede ayudar a leerlo, por favor. Abres tu micrófono y lo lees, por favor. Hechos 12. 13, del 2 al 3. Ahí está en la pantalla. Ajá, yo te lo leo. Gracias. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para que el trabajo al que los he llamado, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Ujú. ¿Qué vemos aquí? Bueno, también hubo un ayuno, la iglesia de Antioquía, para mandar a Bernabé y a Saulo.
para seguir con lo que es lo que era la misión. Pero fíjate cuánto era su dependencia en Dios, que ayunaban, que oraban, ¿no? Para pedir dirección, para tomar cualquiera decisión, ¿no? Ahora tenemos 8:14 del 21 al 23. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Yo lo leo. Yo lo Ok, puedo leer. adelante. A ver. Después de anunciar las buenas noticias en que aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Wow, imagínate qué inspirante el corazón de estos hermanos. O sea, ellos ayunaron y oraron para pedir dirección, para saber qué es lo que él quería, ¿no? Lo que él quería que se hiciera según su voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas escrituras? A fin de cuentas, ayuno y oración siempre es para buscar la dirección de Dios. Y obviamente yo creo que ahorita que estamos empezando este año, podría ser increíble poder experimentar este tipo de ayuno. Ayunar por los planes para nuestra vida personal, pero para la iglesia y para poder ver qué Él quiere que hagamos, qué es lo que Él desea, no porque quito el café porque me hace daño o quito los chocolates, el azúcar, el pastel, ¿no? O sea, esto es lo que yo me tuve que arrepentir y me abrió la visión y me tuve que dar cuenta que mis ayunos no eran así, hermanas. ¿Ok? Es para que realmente Dios nos use. Y aquí algo que podemos ver, espérenme, aquí está. Ujú. ¿Qué es lo que podemos ver? Dice que, espérenme, que aquí no se ve esto, pero dice que también el ayuno nos puede servir para tiempos de arrepentimiento y confesión. ¿Ok? Poder dedicar tiempos también para poder solamente arrepentirnos, buscar el arrepentimiento y el poder confesar, el poder limpiarnos para prepararnos, para poder un día poder estar bien delante de Dios, ya sea que Él venga, ya sea que nos llame, pero a veces es tiempo también importante de poder limpiar nuestros corazones, ¿no? Y podemos ver en Primera de Samuel 7 al 6. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Yo. Adelante. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron ante el Señor y ayunaron aquel día diciendo, hemos pecado contra el Señor. Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. ¿Qué es lo que estaba pasando en contexto? Los israelitas habían caído en idolatría y obviamente ellos abandonaron esos ídolos y ayunaron pidiendo perdón a Dios. Muchas veces nosotros inconscientemente nos hacemos de ídolos aún cosas de que ni siquiera te puedes imaginar. Y a veces es tiempo de poder reflexionar y dedicar esos tiempos de ayuno para pedirle perdón a Dios. Luego Nehemías, aquí ya ustedes lo leen porque es un poco largo, pero si pueden leer del 1 al 2, Nehemías 1, 1, 2, por favor. Yo lo tengo. ¿Sí? Nehemías ora por la gente de Jerusalén. Yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Quilei, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó ahí
mi hermano Ananí, con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados a prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Ujú. Muchas gracias. Si tú sigues leyendo la historia, este es algo, como yo te decía, que pues dolió muchísimo a Nehemías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que se juntaron todos los israelitas y ayunaron y confesaron sus pecados. Y en arrepentimiento, ¿no? Juntos ayunaron y leyeron y oraron, leyeron las sanas escrituras y oraron. ¿Y quién puede leer Jonás 3 del 4 al 9? Yo lo tengo, yo te lo leo. Ok. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Perdón, será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Ujú. Muchas gracias. Fíjense, lo más impresionante de esto es los ninivitas eran un pueblo extranjero y algo que veían tan importante esta situación del ayuno que ellos aprendieron a ayunar, ¿no? Y esto pues es muy inspirante porque pues ellos no sabían de este tema y sin embargo tuvieron la actitud de aprender a ayunar, ¿no? Tener el ayuno bíblico. Ahora, también son tiempos de ayuno para tiempos de búsqueda, ¿no? Que a veces están pasando situaciones en nuestras vidas y no entendemos por qué están pasando, ¿no? Y el hecho de poder tener esos ayunos a veces nos da esa paz, ¿no? Por ejemplo, Moisés subió al monte Sinaí 40 días y 40 noches en busca de Dios. Esther ayunó y hizo una proclamación de un ayuno para poder entrar a la presencia del rey. Cristo, al ser llevado al desierto, ¿ok? Y algo que es importante dejar claro es que el ayuno no es con fines egoístas, no es para mi salud, o sea, el ayuno podemos concluir que no es una abstinencia de alimento cuyo propósito es encontrarme con Dios, o sea, no es la abstinencia de alimentos, sino realmente es cuyo propósito encontrarme con Dios en oración y está orientada a Dios, lo determina mi propósito espiritual y meditar en su palabra. Eso es el propósito del ayuno. El ayuno se trata de depender de Él, entendiendo que Él me sostiene, ¿no? A veces, por ejemplo, ahora ayunamos, ¿no? Ok, hoy yo no voy a desayunar porque voy a ayunar para Dios, pero nada más lo decidimos, pero no hacemos esto de irnos y dedicarnos ese tiempo de rodillas para alabarlo. O sea, esas 2 horas, por ejemplo, que es el desayuno o 1 hora, para alabarlo, para cantarle, para leer las escrituras y para depender de él y para poder expresarle que te guíe, que lo necesitas, que no entiendes. Ok, eso es, o por ejemplo, hoy voy a decidir que no voy a comer, pero ¿qué voy a hacer? Esas horas no me voy a trabajar, no me voy a conectar con una hermana, o sea, yo me voy a encerrar en mi cuarto y me voy a poner a alabarlo, a leer su la escritura, a meditar en él, a encontrarme con él, a que él se revele en mi vida, a poder
abrirle mi corazón, si es un tiempo para que te confieses, para confesarte, para arrepentirte, para poner tus planes en Él. ¿Ok? Como dice aquí, si yo voy a dedicar, no voy a cenar, pero me voy a ir y voy a hacer ese ayuno y se lo voy a dedicar a Dios, es para conectarte con Él. ¿Sí no entienden? O sea, el ayuno es un ejercicio y una disciplina espiritual. En este taller que nos dieron fue impactante porque, bueno, nos prepararon y después lo que pasó es que tuvimos un día de ayuno y fue desde la mañana, nos conectamos a las 7 de la mañana todos los ministros hasta las 4 de la tarde. Y en ese tiempo lo que hicimos fueron actividades, por ejemplo, la primera fue juntos alabamos a Dios como 1 hora, después él nos dio un devocional, después nos dijo, bueno, ahora lo que te vas a ir y te vas a salir y vas a hacer una caminata de oración a la vegetación 1 hora. Luego ya regresamos, nos volvimos a conectar, nos dio otro devocional, volvimos a alabar a Dios y volvimos a orar hasta las 4 de la tarde. Y obviamente nos volvió a dejar 1 hora para que tú fueras y tú le dedicaras, te arrepintieras, nos arrepintiéramos y dijéramos, bueno, ¿para qué va a ser este ayuno? Fue increíble, la verdad es que yo no lo había hecho así y la verdad es que esto cambia mucho nuestra visión de lo que es un ayuno. ¿No? Aquí el ayuno, como yo les decía, pues es un ejercicio espiritual, pero bueno, ahora también vemos el ejemplo y vamos a ver esta escritura de básicamente cómo es que a veces podemos abusar, ¿no? Abusar del ayuno y hacer prácticas que no son correctas, ¿ok? Entonces vamos todas a Isaías 58, del 1 al 12. Y no sé si alguien lo quiera leer, chicas. Yo lo tengo. ¿Ok? Por favor. Dice, el ayuno que no agrada a Dios. Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo y el pueblo de Israel a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme, como si fueran gente de bien, que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y estar cerca de mí. ¿Hasta ahí o hasta cuál? Hasta el 12. Perdón. Y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno, ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre la ceniza. ¿Y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios? Pero en realidad no es así. El ayuno que a Dios le agrada, el ayuno que a mí me agrada, es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con el que tiene hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman,
yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto. Daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas y reforzarán los cimientos antiguos, y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Wow, qué increíble escritura, pero también qué retante, Sí, ¿no? Aquí, básicamente, pues del versículo 6 al 12, pues muestra, ¿no? Donde realmente lo que no es el ayuno. Y a partir del versículo 16, pues nos dice, ¿no? Que nos da una orden, una práctica de poder ayunar, ¿no? Y que el verdadero ayuno, cuando realmente lo hacemos de esta manera, dice que realmente hay cambios en nuestras vidas. El ayuno debe sufrir cambios en nuestro carácter. En el versículo 2 dice, ellos habían dejado de ser justos, ¿no? Ellos habían dejado de ser justos, habían abandonado las escrituras, habían dejado de meditar en su palabra, ¿no? Y obviamente lo hacían con un fin egoísta, ¿no? Y con un propósito incorrecto. En el versículo 4 dice que ayunan, pero al ayunar discutían, se lastimaban, eran agresivos, se ofendían, ¿no? Pero ya hemos visto que realmente el ayuno es poder depender de Dios y poder ser guiados, ser humildes para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros ayunamos, también buscamos un cambio en el corazón, ¿no? Un ayuno falso no produce cambios. El propósito del ayuno bíblico es la conformación del carácter del Hijo de Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito. Me impacta lo que dice aquí, que cuando nosotros ayunamos, ¿no? Con esa sinceridad de buscarlo a Él, de conectarme con Él, de depender de Él, dice que Él nos va ayudar, que Él nos va a guiar continuamente, que nos va a dar abundante comida en el desierto, que nos va a dar fuerza en el cuerpo, que vamos a hacer como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua, ¿no? Tu pueblo no puede construir las viejas ruinas y hasta enfriar los cimientos puestos hace siglos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos va a reparar, dice que nos va a reparar como nos va a reparar de muros caídos. ¿Okay? Entonces, en el versículo 6, ¿de qué habla? Dice que tenemos que romper las cadenas de la injusticia, buscar la justicia y hacer lo correcto delante de Dios. Y yo creo que una forma que podemos, por ejemplo, usar la conferencia de mujeres para la gloria de Dios es esto, hacer un ayuno para que nos use y podamos romper las cadenas de esa injusticia que muchas mujeres viven y que están viviendo de una manera que no es correcta, que están sufriendo. Queremos, obviamente, primero nosotras prepararnos en todos los sentidos, porque a fin de cuentas empieza un año y no sabemos lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Y qué es la idea? Que podamos ser conformadas a imagen de Cristo. Que después del ayuno podamos salir reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas y que realmente poder experimentar que nuestras oraciones fueron respondidas, que se inclinó a escucharnos, que el ayuno nos puede transformar a imagen de Cristo y que nos da el carácter, ¿no? Para amar a nuestro prójimo. Yo, la verdad, hermanas, quiero pedir perdón. Yo en ese ayuno le pedí perdón porque realmente tenía una visión y realmente es pues una práctica que tenemos la iglesia. Pero con este diplomado me di cuenta que estaba muy equivocado y que aparte yo las llevé a hacerlo así. Y yo quiero pedirles perdón, ¿no?
El ayuno bíblico no es así. Realmente, si habla de abstenernos, y obviamente yo sé que muchas veces, por ejemplo, todo un día no podemos ayunar, pero yo no te estoy hablando de todo un día. Aquí estamos hablando, ok, el desayuno se lo voy a dedicar, pero realmente se lo voy a dedicar. No me voy a ir, no voy a salir, me voy a dedicar a estar con él, a encerrarme en mi cuarto, como dice aquí en el versículo, en Mateo 6, 16, 18, ¿no? Cuando es un ayuno hipócrita y cuando realmente es un ayuno que agrada a Dios. De poder meditar, de poder reflexionar en sus escrituras, de dedicarme un tiempo para alabarlo, de poder arrepentirme o poder comer, no solamente decir, hoy no voy a comer, ¿no? Sino realmente, sí no voy a comer, pero tampoco voy a salir y no voy a hacer nada, lo voy a planear bien, no voy a tener citas si es que trabajo y voy a hablar con mi esposo, con mi hijo y se lo voy a dedicar a Dios. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Yo quisiera que lo pudiéramos practicar y para prepararnos para la conferencia, prepararnos aún para alguna necesidad que nosotras tenemos y poder realmente ver su gloria y que se cumpla su propósito, no solamente en la conferencia, sino en nuestras vidas, que nos use. ¿Cuánto tiempo, cuándo fue la última vez que ya no compartiste tu fe, que ya no tienes el ánimo y la ilusión de poder estudiar la Biblia con alguien? Yo quiero que tú reflexiones, mi querida hermana, y que podamos tener ese avivamiento y podamos mover a Dios a través del Espíritu en nuestra iglesia, en nuestras vidas principalmente. Gracias por su atención, gracias por conectarse. Y lo que yo quisiera es, pues, no sé, unos 2 comentarios y después irnos a salas para tener un tiempo de orar, pedir perdón. ¿Qué reflexionaste? Todo en oración. No vamos a hablar, vamos a orar para dejárselo a Dios. Entonces, si pueden compartir, unas 2 hermanas, 3, y nos vamos a cuartos, por favor. Voy a dejar de compartir.